últimos días estuvieron circulando una serie de afirmaciones, de discursos que buscan cuestionar la narrativa histórica predominante sobre lo que sucedió en la última dictadura militar en la Argentina y sobre la importancia de los procesos de memoria, verdad y justicia. Y se instaló la idea de una memoria completa y la teoría de los dos demonios. Por eso, la idea de este episodio es dar respuesta desde la experiencia en el trabajo en derechos humanos y desde la universidad a esos discursos y a esas afirmaciones. Mi nombre es Nicolás Espínola, soy secretario del Observatorio de Derechos Humanos. Mi nombre es Cecilia Bertolé, yo soy profesora titular de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Hoy estamos con el profesor Fabián Salvioli, él es doctor en Derecho, tiene una extensa trayectoria en organismos de protección de derechos humanos, fue presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y también fue relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, Fabián. ¿Qué tal? Un gusto. Serán 6 las ideas que repasaremos en este episodio. No fueron 30.000 los desaparecidos, hubo una guerra, las organizaciones guerrilleras también cometieron crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado no comenzó con el golpe de 1976, se ha impuesto una memoria parcial que omite a las víctimas de la guerrilla y el relato oficial adoctrina a las nuevas generaciones. Bienvenido, Fabián. La primera de estas afirmaciones que intentamos dar respuesta de este episodio es que no fueron 30.000 las personas desaparecidas. Bueno, la discusión sobre el número de personas desaparecidas es una discusión que lo que intenta es deslegitimar la palabra de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Pero si hay que hablar de números, tienen razón cuando dicen que no fueron 30.000. Fueron muchos más. Y fueron muchos más porque hay elementos de sobra para señalar esto. El primero de ellos son los documentos oficiales de la Embajada de Estados Unidos, desclasificados hace algunos años, en los cuales se afirmaba que la propia dictadura reconocía, reconocía que las víctimas ascendían a 22.000 en el año 1978, cuando todavía quedaban 5 años más de dictadura militar. Y lo cual además excede largamente el número de víctimas que figura en el Nunca Más, ¿sí? Que es una cosa que se ha hecho de manera, como siempre sucede con todas las comisiones de la verdad en el mundo, apurada, porque hay que sacar un informe de algunos meses. Mi experiencia en Naciones Unidas muestra que nunca las comisiones de la verdad reflejan el número total de víctimas, sino una parte que dé una idea genérica de lo que ha ocurrido en el país. Ahora bien, hay que recordar de que las familias, las personas que son familias, personas cercanas de quienes han sufrido desaparición forzada, también son víctimas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las víctimas de desaparición forzada en la República Argentina hay que multiplicarlas por 4, por 5 o por 6, lo cual ya nos haría exceder larguísimamente el número de 30.000. Y en tercer lugar, hay que recordar de que la desaparición forzada, cuando forma parte de un plan sistemático, como ha sido el caso argentino, probado en el juicio a las juntas que se llevó adelante en democracia por la Cámara Federal de la República Argentina, mostró que estamos en presencia de crimen contra la humanidad, es decir, que victimiza a toda la humanidad. Si queremos hablar en serio de números, pues deberíamos tener en cuenta que toda la humanidad ha sido víctima del terrorismo de Estado de la República Argentina. En realidad, quienes plantean esto no es que quieran saber el número de víctimas. Lo que quieren es desacreditar la palabra de las víctimas, la palabra de sus familiares, revictimizarles, digamos,
y desacreditar aquello que la sociedad argentina ha logrado construir a partir de un trabajo muy serio, muy paciente y muy importante. Mi experiencia en Naciones Unidas muestra que el proceso de memoria, verdad y justicia en la República Argentina no ha sido perfecto, pero es probablemente el mejor de los que existen en el mundo. Otra de las cuestiones que se plantea es que hubo una guerra, que hubo un enfrentamiento entre el Estado y organizaciones armadas. ¿Qué opinás vos? No hubo una guerra. Hubo, sí, hechos cometidos por grupos armados en la República Argentina que comenzaron a operar incluso antes de la dictadura, pero de ninguna manera hubo una guerra. Hay que aclarar, además, de que el 95% de las víctimas jamás en su vida empuñaron un arma. Esto es muy importante que la sociedad lo sepa. Se estableció un plan de exterminio en relación a todo aquel que pensaba distinto, independientemente de que hubiese empuñado un arma o no. Y las víctimas que no empuñaron un arma fueron más del 95% de las personas que sufrieron terrorismo de Estado. Eran obreras, obreros, sindicalistas que pedían mejores condiciones laborales, militantes de colegios secundarios, personas sí que cuestionaban el sistema, pero eso no debería ser un delito. En todo el mundo hay personas que cuestionan el sistema y no por eso deben sufrir un exterminio. Y además, en relación a quienes sí cometieron delitos y que participaron de la lucha armada en la República Argentina, pues lo lógico era aplicarles la ley y no que el Estado se convierta en un terrorista de Estado, acudiendo a métodos que además están prohibidos en la guerra, porque las leyes de la guerra que están establecidas por el derecho internacional humanitario dejan claramente zanjada esta cuestión. En todo caso, queda claro que no hubo una guerra y eso se desprende tanto del nunca más como de la sentencia del juicio a las juntas, el histórico juicio a las juntas que se llevó adelante a mediados de la década del 80. Otra de las afirmaciones de los discursos que circulan en redes sociales es que las organizaciones guerrilleras también cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, es un tema jurídico y un poquitín más complejo y quizás haya que aclararlo mejor. Las organizaciones guerrilleras cometieron hechos incalificables, repudiables, digamos, y en ese sentido también hay que expresar el repudio a los atentados violentos y el acompañamiento a las víctimas de esos atentados. Eso es imprescindible, digamos. Ahora bien, no estaban tipificados como crímenes de lesa humanidad en ese momento, conforme al derecho internacional vigente, las acciones que llevan adelante grupos no estatales o grupos no vinculados con el Estado. Esto recién fue tipificado a partir del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que se aprobó en 1998 y entró en vigor en el 2002. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esos hechos se cometiesen hoy o se hubiesen cometido después del año 2002, por supuesto que jurídicamente son crímenes de lesa humanidad. Jurídicamente no lo eran en el momento en que se cometieron y por eso es inaplicable los criterios de imprescriptibilidad y demás que se pretenden. Esto no quita un ápice a la barbarie perpetrada, ¿sí? Digamos, la violencia nunca es el camino y por supuesto las víctimas tienen todo el derecho de recibir la solidaridad. Y de ninguna manera, por cierto, nada de eso justificó la monstruosidad tremenda e incalificable que vino después de parte del terrorismo de Estado. No hubo ni siquiera una mínima equivalencia como para avalar la idea de la teoría de los dos demonios. Otro punto es que el terrorismo de Estado no comenzó con el golpe de 1976, comenzó antes. ¿Qué diríamos ahí? Es cierto. Digamos,
grupos vinculados al Estado se formaron con anterioridad a la dictadura, es el caso de la AAA, y otros grupos que estaban amparados por el gobierno en inicio de Juan Domingo Perón y luego de su viuda. Otra afirmación que entiendo que ha calado muy fuerte es esta idea de memoria parcial, memoria completa, porque de alguna manera se sostiene que la idea de que es la predominante en este tema es que se omite a las víctimas de la guerrilla. No, pero digamos, a mí me parece como muy lógico que familiares de víctimas intenten, por supuesto, recordar a las víctimas que pudieron existir de parte de hechos cometidos por la guerrilla. Pero la memoria institucional, digamos, que tiene que ver con lo que el Estado ha hecho, es aquello de lo que el Estado debe ocuparse. Es aquello de lo que el Estado debe ocuparse. Imagínate si, no sé, en el Museo del Holocausto Nazi se decidiera en Nuremberg, tener en cuenta los hechos armados de los partisanos contra el nazismo. Digamos, pues es ridículo. En realidad esa idea lo que pretende de nuevo es desvirtuar la palabra de las víctimas del terrorismo de Estado. Y ese es un serio problema porque eso, por supuesto, compromete el futuro. La obligación del Estado en materia de memoria es muy clara. Son los hechos cometidos por el Estado o al amparo de lo que el Estado hizo. Y además es una obligación jurídica. Es decir, si el Estado no cumple con esto, incumple obligaciones internacionales que derivan de tratados que la Argentina ha ratificado y que forman parte hoy del plexo constitucional. También en este marco de la memoria completa, una de las cosas que se señala es que el relato oficial adoctrina a las nuevas generaciones. ¿Vos qué dirías en relación a esto? Pues yo no estoy muy de acuerdo con la palabra adoctrinamiento, digamos, porque pareciera que la gente joven no piensa, ¿no? Cuando se habla de que se les adoctrina, y no es así. En primer lugar, todas las personas nos posicionamos desde algún lugar y hablamos desde algún lugar. Y eso se hace tanto en los relatos oficiales como también cuando educamos en las universidades y en otros espacios. Los medios de comunicación, ¿no? Que bajan un discurso determinado. Pero una cosa es educar en valores y otra cosa es adoctrinar. El discurso oficial puede ser el que sea. El discurso oficial actual yo no puedo compartirlo y tengo elementos sobrados para no compartirlo, me parece incorrecto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista judicial. Es decir, no hay por dónde asir el discurso oficial actual del gobierno argentino, pero a mí en la universidad cuando me dicen que estoy adoctrinando, pues bueno, sí, estoy adoctrinando en el respeto a la Constitución, estoy adoctrinando en que no se discrimine, estoy adoctrinando en que se respete la ley, estoy adoctrinando en que el Estado cumpla sus obligaciones de garantizar la salud, la educación, la vivienda, que son obligaciones que se desprenden de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Si eso es adoctrinar, bueno, yo asumo que estoy adoctrinando, pero no creo hacerlo. Me parece que estoy educando. Adoctrinar sería imponer mi punto de vista, no contar lo que dice la ley que hay que hacer. Fabián, hablabas recién sobre la posibilidad de que el Estado incurra en responsabilidad internacional en relación a estas políticas de memoria. ¿Existen herramientas legales o sociales para combatir estos discursos? Sí, las dos. Existen herramientas legales y sociales.
De hecho, hoy ya el actual relator de Naciones Unidas en materia de memoria, verdad y justicia, mi sucesor, Bernard Duhaime de Canadá, ha enviado cartas de preocupación al gobierno argentino en ese sentido. Y yo hice un informe temático sobre memoria cuando fui relator, diciendo que el incumplimiento de las obligaciones de memoria implican el surgimiento de nueva responsabilidad internacional porque representa una violación del deber de garantía de derechos humanos. El deber de garantía que tiene que ver con prevenir violaciones futuras y asegurar que los hechos no se repitan. Y herramientas sociales, claro. Las herramientas sociales son, como siempre, la mirada crítica, la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de los espacios académicos, digamos, porque el Nunca Más formó parte y debe formar parte de un consenso de la sociedad y se debe construir cada día en cada cosa. No a modo de pregunta, sino como reflexión que transmitirías vos a nuestra comunidad educativa que nos sigue acerca de cómo puede colaborar en relación a las cuestiones vinculadas a memoria, verdad y justicia. Haciendo este tipo de actividades, participando activamente, no quedándose callada, digamos, es decir, quedarse callado frente a estos hechos nos convierte en cómplices, pero fundamentalmente me parece importante dirigirse a quienes han visto muy influenciado su pensamiento en el último tiempo por estos discursos tan arteros que se han emitido. Hay que ser muy mala gente para estar al lado de un torturador. O sea, yo lo que pido es que se apele a la conciencia y a la humanidad que cada quien tiene dentro, ¿no? Digamos, después podemos pensar de una manera o de otra, o que la política debe ser más liberal o más conservadora, o más socialdemócrata, digamos, ese no es un problema y forma parte del debate lógico en una democracia. Pero cuando te pones al lado de un torturador te manchás como persona y eso no es aceptable, no está bueno, digamos. Entonces, construir una sociedad mejor implica posicionarse sin dudas en relación a aquello que no aceptamos. Después podemos tener nuestras diferencias como corresponde a toda sociedad adulta y democrática. Bueno, muchas gracias, Fabián, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Somos Ecojur, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. E integrantes del ODH, el Observatorio de Derechos Humanos y la Cátedra de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía. En equipo, producimos Conocer sobre Derechos Humanos, un material pedagógico accesible para entender, comprender y conocer el campo de los derechos humanos. Seguinos en Ecojur UNPA. Hasta la próxima.